Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 17 de julio, en Geopolítica Diaria. Los mercados abren la jornada con una duda que se instaló ayer con fuerza en Wall Street: si el gasto multimillonario en infraestructura de inteligencia artificial va a generar los retornos que justifican las valoraciones actuales del sector tecnológico. Los grandes fabricantes de chips cayeron con fuerza ayer, arrastrando al índice tecnológico Nasdaq, después de confirmarse que las 4 mayores compañías de infraestructura de inteligencia artificial destinarán este año más de 725.000 millones de dólares a centros de datos. La misma duda golpeó anoche a Netflix, cuyos resultados trimestrales hundieron el valor en las operaciones fuera de hora. Y mientras el mercado se pregunta si la inteligencia artificial paga sus propias facturas, el petróleo sigue instalado por encima de los $84 el barril, con el estrecho de Hormuz otra vez cerrado y los bombardeos entre Washington y Teherán intensificándose en las últimas horas. La inflación energética solo estaba en pausa. Empecemos por Netflix, porque su reacción ilustra bien el nerviosismo actual con las grandes tecnológicas. La compañía reportó ingresos de $12.560 millones, ligeramente por debajo del consenso, y un beneficio por acción de 80 centavos, apenas por encima de lo esperado. El problema estuvo en la guía hacia adelante: un crecimiento de ingresos del 11,7% para el próximo trimestre, muy por debajo del entorno del 13% que manejaba el mercado, algo que la compañía achacó a una competencia cada vez más intensa por la atención de los espectadores frente a plataformas como YouTube y TikTok. Las acciones llegaron a caer cerca de un 9% tras el cierre, su nivel más bajo en año y medio, una reacción que muestra lo exigente que se ha vuelto el mercado con el gasto en inteligencia artificial en general. Esa misma exigencia explica lo que ocurre en el crédito corporativo tecnológico. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebajó hace unos días la nota de Oracle a un escalón por encima del grado especulativo, la categoría que implica mayor riesgo de impago, al considerar que su plan de invertir $250.000 millones en centros de datos de inteligencia artificial quema caja más rápido de lo que genera ingresos, con un déficit de flujo de caja libre, el efectivo que le queda a la empresa tras cubrir sus inversiones, que podría llegar a los $42.000 millones el próximo año fiscal. La agencia señaló además un riesgo de concentración relevante: la empresa de inteligencia artificial OpenAI representa alrededor de la mitad de los contratos pendientes de Oracle, de modo que cualquier tropiezo financiero suyo dejaría a la compañía con centros de datos alquilados y sin cliente que los llene. Ese mismo cuestionamiento sobre si el negocio de la inteligencia artificial sostiene su propio crecimiento provocó ayer caídas superiores al 4% en varios de los principales fabricantes de chips, y mantenía esta mañana a los futuros tecnológicos de Wall Street en terreno negativo antes de la apertura. En Europa, la sesión arranca con un tono dubitativo, atrapada entre el alivio relativo que supuso esta semana la moderación de la inflación estadounidense y la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico. El IBEX 35 español abrió con pérdidas para después revertir el signo a media mañana, en una jornada marcada también por el debut bursátil, ayer, de la filial española de la operadora de telecomunicaciones Digi, que cerró su primera sesión con subidas tras una salida a bolsa varias veces sobresuscrita, señal de que sigue existiendo apetito inversor por nuevas emisiones pese a la volatilidad internacional. Volvamos a esa variable que condiciona todo lo demás esta semana: el petróleo. Estados Unidos ha retomado los bombardeos diurnos contra defensas costeras iraníes, una intensificación de la campaña militar que llega después de que Teherán volviera a cerrar el estrecho de Hormuz, la vía marítima por la que transita en circunstancias normales una quinta parte del petróleo mundial. El crudo Brent se mantiene por encima de los $84 tras 3 sesiones consecutivas al alza, y esa persistencia en los precios energéticos es precisamente lo que ha impedido que la reciente moderación de los precios en Estados Unidos se traduzca en una señal clara de relajación para la Reserva Federal de Estados Unidos. El índice de precios al productor de junio cayó 0,3 respecto al mes anterior, la primera contracción mensual desde agosto del año pasado, hasta un 5,5% interanual desde el 6% de mayo, en gran parte porque la energía había caído con fuerza antes de que la guerra volviera a intensificarse. El índice de precios al consumidor mostró una moderación similar, hasta un 3,5% interanual desde el 4,2% de mayo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, compareció esta semana ante el Congreso estadounidense y advirtió que esta mejora no equivale a misión cumplida,
subrayando que el Banco Central no tiene ningún margen de tolerancia frente a una inflación persistentemente elevada. El mercado de futuros de tipos descuenta hoy una probabilidad reducida de una subida en la reunión de julio, pero mantiene en el entorno de la mitad las probabilidades de que ese movimiento se produzca en septiembre, precisamente por el riesgo de que el petróleo revierta la mejora inflacionaria reciente. El Banco Central Europeo también concentra la atención esta semana, con varios miembros de su Consejo de Gobierno interviniendo públicamente antes de la reunión de política monetaria del próximo miércoles y jueves. El presidente del Banco Central alemán, uno de los perfiles más partidarios de mantener una política restrictiva dentro del organismo, ha insistido en que el conflicto en Oriente Medio y la subida del petróleo demuestran que las perspectivas siguen siendo extremadamente volátiles, un mensaje que sugiere pocas ganas de precipitar recortes mientras la energía presione al alza. El dólar refleja bien esta misma tensión, sigue recibiendo apoyo tanto de su papel de refugio ante la escalada bélica como de la postura firme de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que mantiene al euro cotizando en el entorno de $1,15. El oro ilustra el mismo tira y afloja, el metal llegó a superar los $5.500 la onza en enero como refugio ante la incertidumbre, pero ha retrocedido desde entonces hasta situarse en torno a los $4.000, penalizado por el aumento de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga o incluso suba tipos, ya que un oro que no rinde resulta menos atractivo cuando el efectivo paga más. Ese mismo choque entre política monetaria y geopolítica se ha extendido esta semana al terreno comercial. El gobierno estadounidense confirmó un arancel adicional del 25% sobre buena parte de las importaciones procedentes de Brasil, que entrará en vigor el próximo miércoles, tras una investigación que consideró desleales ciertas prácticas comerciales brasileñas. Brasil ha rechazado la medida y ha activado mecanismos de reciprocidad, un frente que se suma a otro plazo relevante, el arancel global del 10% que Washington impuso en febrero bajo poderes de emergencia. Vence dentro de una semana, obligando a la administración estadounidense a decidir si lo sustituye por otra base legal para no perder esa fuente de ingresos. Con todo esto sobre la mesa, la sesión de hoy todavía tiene citas relevantes antes del cierre. En Estados Unidos se publican los datos de vivienda iniciada, la producción industrial de junio y la primera lectura de julio de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, indicadores que ayudarán a calibrar si la economía estadounidense mantiene su fortaleza pese al shock petrolero. La semana que viene el foco se traslada a Frankfurt, donde el Banco Central Europeo decide su política de tipos en medio de un petróleo que no da tregua, mientras en Washington la Reserva Federal de Estados Unidos ya prepara su propia reunión de finales de mes. Entre un mercado que empieza a exigir pruebas de que la inteligencia artificial genera el retorno que promete y una crisis energética que se resiste a desaparecer, los próximos días dirán si la economía global logra digerir ambos frentes a la vez. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, síganos en el canal, denle a me gusta y compártanlo con quien crean que también debería escucharlo.